Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de la sección Desarmando Cosas. Estaba pensando en qué mostrarles en este video y me encontré con unos videos en internet donde desarman power banks, y en algunos power banks que desarman traen arena adentro. Y es que lo interesante no es desarmarlo, sino encontrarte con algo como esto. Y bueno, lo que nos comentan en estos videos es que supuestamente hay unas pilas que están dentro del power bank que ni siquiera están conectadas, y lo más importante es que están rellenas de arena, por lo que en realidad no sirven más que para darle más peso al power bank. La verdad es que yo tampoco lo creía, así que decidí comprobarlo. Sobre todo me interesó porque la verdad es que tengo un power bank chino exactamente igual al del video, así que fui por el power bank. La verdad es que ese cúter ayuda bastante, y con un poco de paciencia es que pude desprender la cubierta, y para poder desmontar todo me bastó con hacer un poco de presión hacia adentro, y poco a poco se veían las baterías azules, 4 por cierto. ¿Y qué creen? Pues la verdad es que sí tienen 4 baterías, pero 2 no están conectados, así que eso ya es bastante sospechoso. Es decir, como ¿por qué pondrían 4 baterías si solo 2 están conectados en paralelo y 2 simplemente están ahí? ¿O es acaso que pensaron en dejar esas 2 baterías como un futuro repuesto? ¿Acaso los que ensamblaron los power banks se robaron 2 baterías y metieron unas falsas en su lugar? ¿Acaso pensaban poner otras sustancias dentro de esas supuestas baterías? Por aquí tengo otra batería, ustedes pueden ver que ambas son parecidas. Por aquí también tengo otra batería, es de un ventilador pequeño, este sí se parece mucho más a la batería del power bank. Ambos lados positivos tienen un aislante, el del power bank tiene un aislante de color negro y el del ventilador, su batería, tiene un aislante blanco. Por el lado negativo también son muy parecidos. Por cierto, también es de origen chino el ventilador. Vamos a probar la batería que venía con el ventilador para que vean que este sí tiene carga, pues aunque es un ventilador chino, su batería sí la he recargado varias veces y no me ha dado ningún problema. Como pueden ver, sí tiene carga y funciona de manera normal. Vamos a retirarla y vamos a dejarla a un lado. Ahora vamos a probar la batería que estaba dentro del power bank para poder ver si tiene carga. Lado negativo con lado negativo y lado positivo con lado positivo, y como pueden ver no hay carga. Vean que la pila está conectada, pero pues ninguna señal da de vida. La verdad es que sopesando estas baterías, la verdad suena como si tuviera arena la batería del power bank, así que cada vez ya estoy más convencido de la farsa en estas baterías. Ahora si viene lo que no deberían intentar en casa, yo lo haré porque de antemano sé que no tiene carga, y la verdad es que sí pareciera que hay arena adentro, pero hasta no ver no creer. Así que vamos a la prueba final. Vamos a retirar la cubierta azul de la batería, eso simplemente se va con ayuda del cúter. Ahora sí vamos a abrir la batería. Con ayuda de un arco con cegueta y una prensa es como pretendo cortar la batería por la parte superior. Como ven, la batería no puedo prensarlo demasiado porque eso solo lo aplastaría, y quiero ver qué es lo que tiene adentro. No les recomiendo hacerlo, ya que si fuera una batería normal, esta explotaría. Aún así me arriesgaré, pero claro, no es la idea más inteligente. Después de haber cortado más de la mitad, ya empieza a caer algo de la batería. Vamos a seguir cortando un poco más, ya casi está completamente cortado. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Y pues, ¿qué creen amigos? Ya se puede ver que efectivamente tiene algo que a mí me parece arena. Vamos a dejarla caer por aquí para que podamos apreciarlo de una mejor manera. Y la verdad es que me ha sorprendido, pues la verdad sí tiene arena dentro de esta batería. Bueno amigos, hemos comprobado que esto es una realidad y no un mito de internet. Esta batería de litio es más falsa que sus exnovias, más falso que las caídas de Neymar. Diría que me siento estafado, pero pues también hay que ver que el precio de los power bank chinos la verdad son bastante económicos. Este me costó, si no mal recuerdo, 100 pesos, y en comparación con el precio de un power bank de marca pues me salió bastante económico. Claro que un power bank de marca que cuesta más te dirá la capacidad real de amperaje que tiene, y no como esta china que dice que tiene 16.800 miliamperios, pero la verdad es que esta china con esas 2 baterías que si están conectadas solo podrían dar unos 2.200 miliamperios a lo mucho. Es decir que con un power bank chino no alcanza para cargar completamente tu celular ni siquiera una sola vez. Quizás después de esto te lo pensarás más a la hora de comprar un power bank chino, pero eso sí, son muy económicos y eso nadie lo discute. En un próximo video les enseñaré cómo aumentar la capacidad de estos power bank chinos, así que perdido del todo no lo está. Y quizás hasta convenga mejor comprar uno de estos power bank chinos y darles más capacidad por un menor costo a comparación de los power bank de marca. Bueno amigos, espero que este video les haya sido útil o entretenido, y si es que es así, no olviden suscribirse y darle clic en la campanita. Recuerden que de ese modo me ayudan a seguir creando más contenido. Gracias y nos vemos en un próximo video.